Hola, ¿cómo están? Voy a hablarles sobre los comprimidos, una de las formas farmacéuticas sólidas de mayor producción dentro de las plantas farmacéuticas y del mundo en sí, de utilización también. Representan más o menos el 40% dentro de todos los medicamentos que tenemos en el mercado. ¿Qué son los comprimidos? Creo que estábamos acostumbrados a todo lo que nos venía en esta presentación. Para nosotros eran pastillas y las definíamos de esa manera, pero en realidad pastillas no es una definición muy adecuada para este tipo de formas farmacéuticas. Es más, si es que revisamos un poco cómo se hacen las pastillas tienen ciertas características. Una de ellas es que no son mediante un proceso de compresión, sino de moldeo, utilizando azúcar, y nada más se utilizan para vía oral, que distan mucho a lo que son en realidad estos, que son comprimidos. Y vemos que no todos los comprimidos son iguales. Aquí les puedo presentar un comprimido que ustedes pueden observar que tiene una ranura, es decir, este comprimido me permite una subdivisión. Solo los comprimidos que tienen esta ranura me permiten que yo los pueda dividir para administrarlos. Todos estos sí son comprimidos de administración oral, pero yo no tengo solo comprimidos de administración oral, también tengo comprimidos de administración sublingual, comprimidos vaginales, comprimidos efervescentes, comprimidos bucales. Entonces existe una clasificación dentro de este mundo de comprimidos. Entonces, dentro de estos comprimidos orales, estos que les estoy presentando, no todos son comprimidos, vamos a ver que existe diferenciación entre estos y les voy a indicar más o menos de qué se trata cada uno de ellos. Este es un comprimido de paracetamol de 1 gramo. El paracetamol es un principio activo que tiene un efecto terapéutico, analgésico, antipirético y bueno, vienen varias presentaciones, desde 250 miligramos hasta 1 gramo. Este, por ejemplo, viene con una subdivisión que, como les había dicho, permite que yo lo pueda romper y pueda administrar la mitad de la forma farmacéutica que corresponde a los 500 miligramos. Este es un comprimido que no tiene ranura, es decir, no me permite la subdivisión. Es un comprimido oblongo y que ustedes ven que viene en una presentación diferente. Esta presentación se llama blister, también esta se llama blister. ¿Cuál es la diferencia? Pues la diferencia es que este tiene un PVC termofumable con color. ¿Para qué? Para evitar que la luz pueda afectar alguna de las características del comprimido. Este es un comprimido recubierto. ¿Qué significa esto de comprimido recubierto? Que tiene una pequeña capa que lo hace que sea resistente. ¿Resistente a qué? En este caso es gastroresistente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que va a ser resistente a los jugos gástricos del estómago. Es decir, no se va a desintegrar en el estómago, sino que va a avanzar un poco más para desintegrarse de pronto en el intestino y evitar un efecto inflamatorio, un efecto tóxico, un efecto abrasivo a la mucosa gástrica. Por eso es gastroresistente. A este tipo de comprimidos los vamos a ver cuando hablemos de las grajeas. Y este ya no es un comprimido. Este es una cápsula. También una forma farmacéutica sólida, pero que en su interior tiene el medicamento como tal. Esta es una cápsula transparente que lo que vemos es que en su interior tenemos mini comprimidos que también están recubiertos. Entonces todo este es el mundo de los comprimidos. ¿Cuáles son las características, las ventajas de estas formas farmacéuticas? Esta forma farmacéutica tiene como ventaja de que es muy estable. Si nosotros vemos la fecha de caducidad, la fecha de expiración que viene generalmente en estos blisters, vemos que la mayoría tiene una expiración de 1 año o más. ¿Por qué? Porque el hecho de que estén en esta forma hace que sean estables física, química y microbiológicamente. Física, pues la humedad casi no les va a afectar, es
decir, yo voy a mantener las características físicas intactas. Química, la luz, ni siquiera otra reacción podría producirse entre ellas, es decir, químicamente también es estable, y pues microbiológicamente por la baja actividad de agua, cantidad de agua que tienen estas formas farmacéuticas, es muy difícil que yo pueda tener una contaminación microbiana. Entonces son muy estables. Otra de las ventajas es su fácil administración. Es más fácil que yo pueda tomarme un comprimido a que de pronto me pueda inyectar o que me pueda tomar un jarabe. O sea, de pronto facilidad en tomarme no es la dificultad, porque la deglución puede ser igual o puede ser más fácil en una forma farmacéutica líquida. Pero si es que se trata de completar un tratamiento, es más fácil que yo ande a llevar un comprimido en esta presentación a que ande a llevar un frasco de jarabe que cada vez que yo lo estoy abriendo estoy afectando o estoy produciendo cambios en su estabilidad. Esa es algunas de las ventajas. Su manufactura pues es en la mayoría de los casos bastante sencilla, pero sí necesito de una máquina que es una máquina tableteadora, que es la que me ayuda a que yo pueda tener estas formas, ¿no? Comprimidos encontramos de diferentes formas, de diferentes colores, algunos con la idea de que nos pueden ayudar a dividir el efecto farmacológico que tienen. Si es que hablamos de antiinflamatorios, la mayoría van a ser de colores celestes, azules, amarillos. Si es que hablamos de analgésicos, la mayoría son blancos. Si es que hablamos, pero de pronto no es recomendado que un antihipertensivo tenga colores fuertes, sino más bien los colores fuertes están para los energizantes, para los que tengan vitaminas, como que también es una forma de orientar al efecto farmacológico para el que están formados. Quiero hablarles de cuáles son las características básicas que debe cumplir un granulado, un polvo, para que pueda ser comprimido. Primero, aclaremos que este comprimido es un medicamento que está formado ¿por qué? Está formado por un principio activo y está formado por excipientes. Se mencionaba que los excipientes eran materiales inertes, pero en realidad no son materiales inertes, porque vemos que cada excipiente que yo estoy colocando tiene una función dentro del medicamento como tal. Es un coadyuvante del principio activo. Sin excipientes, de pronto este principio activo no podría llegar a donde tiene que llegar, entonces no se les considera como materia prima inerte, sino simplemente sin efecto terapéutico, pero no son inertes completamente, cada uno tiene su funcionalidad. Entonces, este medicamento es la mezcla de un principio activo más excipientes. El principio activo tiene que estar en una cantidad determinada. ¿Determinada en función de qué? En función de una dosis. ¿Y cómo se ha identificado la dosis? Pues se ha identificado mediante estudios clínicos, preclínicos, clínicos, que han determinado la cantidad en la que produce un efecto terapéutico. Entonces, este principio activo es el único que tiene un valor completamente definido en todos los tipos de medicamentos, así sean de diferentes casas comerciales, ¿no? Pero ¿cuáles son las características que yo necesito para poder formular un comprimido? Entonces, si es que hablamos de características, quiero presentarles estas 3 características que son con las que deberíamos trabajar cuando yo quiero hacer un comprimido. La primera característica es la fluidez. ¿Qué significa fluidez? Para que una materia prima pueda ser comprimida, yo necesito que ésta tenga la capacidad de ser arrastrada en la máquina y que no se quede pegada en la máquina, sino que todo vaya junto, que tenga esa facilidad de flujo en la máquina, en el proceso de mezclado, etc. Tiene que existir compresibilidad, es decir, tiene que tener estas partículas de polvo la característica de adherirse entre ellas y ser compresibles. Me gusta poner el ejemplo de cuando nosotros hacemos una preparación en la cocina.
digamos, si es que yo quiero hacer unas empanadas, yo sé que mi materia prima va a ser la harina, pero yo con harina no voy a lograr hacer una buena masa. ¿Qué necesito colocar? Pues necesito colocar otros ingredientes como huevo, como leche. Y todo esto que está haciendo, está aglutinando este polvo para que yo pueda formar la masa. Eso se llama aumentar la compresibilidad. Y yo necesito que todos estos polvos, principios activos y excipientes tengan una excelente compresibilidad para que cuando yo los lleve a la máquina puedan formarse estos comprimidos de las formas en las que les había presentado. Y otra de las características que debe tener pues es la lubricación. ¿Qué significa lubricación? Lubricación significa que debe tener una facilidad para no friccionarse las partículas sólidas de los diferentes componentes que estoy mezclando entre sí y también de no adherirse a la máquina. ¿Qué pasa si es que alguna de estas partículas se adhiere a la máquina? Yo estoy diciendo que cada una tiene una función. Entonces, si es que alguna de ellas queda adherida a la máquina, yo no voy a lograr formar un medicamento con toda la funcionalidad que le da la mezcla de todos los ingredientes. Si es que hablamos de qué otras características busco cuando yo formulo un comprimido, es importante tomar en cuenta que yo necesito también tener un granulado uniforme, es decir, que los diferentes componentes que tiene el comprimido, excipientes, principio activo, tengan un gránulo semejante, parecido, no tengan diferencia en tamaño de gránulo, sino que va a provocar que los gránulos más pesados de pronto caigan y los más finos queden arriba. Yo no voy a tener una mezcla homogénea, y si yo no voy a tener una mezcla homogénea, yo voy a tener variabilidad de los componentes en cada comprimido que estoy formando. Estos componentes pueden ser activos o, como les había dicho, no pueden ser tan activos como son los excipientes, pero de todos modos ejercen una función dentro de la forma farmacéutica. Otro de los aspectos que se debe considerar cuando se hace un comprimido es que yo los debo tener con una dureza característica, una dureza que me ayude a que sea resistente, a que también me ayude a la disolución del mismo una vez que ingrese al organismo, tanto la disolución como la desintegración del activo. Para esto nosotros vamos a ocupar 5 ingredientes. Vamos a ocupar lo que son los aglutinantes, los lubricantes, los diluyentes, colorantes y de pronto saborizantes. Colorantes y saborizantes como aditivos, pero vamos a ver que los ingredientes más importantes dentro de una formulación de comprimidos son los aglutinantes, los lubricantes, los desintegradores y pues los otros aditivos van a tener una funcionalidad no tan primordial como los mencionados anteriormente.